a 100 días de gobierno, un capítulo para hablar de ese tema. Hemos invitado a Raúl Barrera, un diputado de la ciudad capital, de Semilla, para que nos diga cómo ve las cosas desde adentro, qué está pasando en el Congreso, qué está pasando en el Ejecutivo, qué puede venir de aquí en adelante. No se lo pierda. No se vale que usted tenga dolor de oídos o dolor de muelas, esos dolores terribles existiendo Anestil Gotas, un producto de alta calidad que está a la venta en sus farmacias más cercanas. Bueno, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Roberto Alejos Podcast. No se vale, como siempre, que no lo vea hasta el final, y tampoco no se vale que no le cuente a sus amigas, a sus amigos, que aquí puede aprender de política. Esto no es una charla cualquiera, es educativo, es invitando a gente que nos consta que tiene buenas intenciones, gente que consideramos nuestros amigos para poder platicar, charlar sobre el tema. Hoy tenemos un invitado especial. Gracias por aceptar la tacita de café el día de hoy, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de... Es lo mismo, ¿verdad? No Raúl Barrera. Sí. No se vale mucho. Con R hoy al final. Ajá. Sí, doble. Muy bien, doble R y R. Muchísimas gracias. Diputado del famoso partido aún. Vamos a hablar de eso, si aún es partido. Semilla, claro sí. Entre todos los temas. Y ¿verdad? Sobrevivirá y persistirá en el tiempo. El golpe no prospera. Raúl, de verdad, gracias por venir, porque en las últimas semanas hemos estado charlando con diputados de otros partidos políticos que no son de Semilla, que en alguna oportunidad vinieron a decir no hubo golpe de Estado, estamos subidos en una alianza, no hubo, todo es por el país, en fin, todo el tema. Pero en las últimas charlas que hemos tenido aquí, ¿verdad? Pues lo que han dicho es un tema de que las cosas no están como deberían de estar en el Congreso de la República. Que no hay alianza, que nunca fue alianza, que fue un tema coyuntural para salvar el país, que no hay ningún compromiso, que va a depender de qué presente Semilla, qué presente el gobierno. Hay que decir que no les han presentado nada. A mí nadie me habla, dijo alguien también. Aquí entre nos, ¿cuál es la verdadera situación del Congreso? ¿Hay alianza, no hay alianza? ¿Hubo, nunca hubo? ¿Hay agenda legislativa? ¿Qué? ¿Cómo está realmente el tema en el Congreso, Raúl? Gracias por la oportunidad, Roberto. Hay que empezar hablando sobre el origen del estado actual de las cosas y de esta tortuosa transición que inició el 20 de agosto del año pasado y que no terminó el 14 de enero. Apenas una fase concluyó el 14 de enero de la transición y ahora inició otra. Hay que hablar del calamitoso estado de la situación de la República en que el doctor Arévalo recibe el Poder Ejecutivo Nacional y lo complejo que resulta iniciar un nuevo régimen constitucional, una nueva era democrática, cuando la administración pública está tan contaminada por al menos los últimos 2 gobiernos catastróficos, los peores que ha habido probablemente en lo que va de este siglo y 2 de los peores en la historia de Guatemala en general. El Congreso de la República es la expresión de una sociedad convulsa y conflictuada. Yo te diría, Roberto, que el 14 de enero, en esa histórica jornada, tuvo lugar un encuentro de voluntades de muchas personas conscientes de que la situación era insostenible y manifestaron su mejor voluntad de no permitir la consumación de un intento de golpe de Estado, que se fraguó desde algunas fiscalías del Ministerio Público, algunas judicaturas a cargo de jueces corruptos y lamentables que aún hoy continúan conspirando en contra de la voluntad popular. Dicho esto, hay que decir que hacemos todo lo posible, hacemos lo que podemos con lo que tenemos en el Congreso de la República para mantener un feliz acuerdo que se funde sobre la base de la buena fe y de una nueva forma de negociar. La palabra negociación no tiene por qué estar prohibida dentro del ámbito político, al contrario, tenemos que reivindicar el valor de ese término. Decía Kennedy, no negociemos nunca por temor, pero no tengamos nunca temor de negociar. La diferencia es que ahora se negocia sobre la base de la esperanza, de la lógica y de las legítimas aspiraciones de la población. Ya no se negocia sobre la base de cuántos billetes caben en un búnker. Ya no se negocia sobre cuán ancha es una billetera
o sobre cuántos ceros tiene un cheque. Eso se terminó. Y algunos actores políticos en el Congreso que aún sobreviven lamentablemente en el Congreso de la República tienen que aceptar que esa realidad cambió. Y naturalmente es mucho más difícil negociar sobre la base de la buena fe que sobre la base del dinero. El dinero hasta hace muy poco era lo que lubricaba la maquinaria en el Congreso. Y sin ese lubricante, pues parte de esa maquinaria está un poco anquilosada, está un poco forzada y hecha chispas. Y algunos actores políticos están un poco desencajados porque no estaban acostumbrados a negociar en términos democráticos. Esperan un estímulo de otra naturaleza. Y ese estímulo no va a venir ni de nosotros, ni del actual gobierno de la República, que tiene el mandato histórico de democratizar este país. Entonces es un contexto complicado. Pero se dio, Raúl. Pero puedo decirte que sí, se dio un acuerdo de voluntades, de conciencia, de buena fe, donde una mayoría mínima pero suficiente en el Congreso dijo, no, basta, no podemos permitir que prospere esta infamia en contra de la voluntad popular y tenemos que garantizar la plena transición democrática. De ahí para acá nos hemos puesto de acuerdo para impulsar una agenda social mínima que ha prosperado de manera relativamente exitosa, pero muy notoria, con la aprobación de leyes importantes como la ley de trasplantes, por ejemplo, o la ley de tarjetas de crédito, que ahora la capitalización de intereses por primera vez en Guatemala quedó proscrita. Ahora las deudas por tarjeta de crédito ya no van a crecer tan exponencialmente, solo se calcularán los intereses sobre la base de la deuda y no intereses sobre intereses, y algunas otras cosas de gran trascendencia para el país. Y esa agenda social que tiene algún componente económico ha avanzado. Y ha avanzado porque todavía hay una buena voluntad en ese sector de los diputados de distintos bloques legislativos que nos permitieron garantizar la transición. Pero es un hecho que con el tiempo viene el desgaste. Y con el desgaste naturalmente habrá otras expectativas. El periodo constitucional es muy corto, era de 5 años y después del trauma de 1993 se redujo a 4 años. Y la administración es en términos prácticos de 3 años. En cuestión de 33 meses estará convocado un nuevo proceso electoral, así que es cuestión de tiempo para que algunos de los colegas en el Congreso comiencen a pensar en términos estrictamente electorales y eso genera un desgaste. Y en ese contexto estamos. Eso sí, ya para todo. Correcto. Después de 3 años, sí. Se va medio año en medio a aprender, sí. Empezás a ejercer. Cuando ya aprendí, se arranca la campaña y los intereses son otros. Es correcto. Yo soy del criterio de que si nada pasa trascendentemente en 2024, es difícil que pase en 2025. Este es el año de las grandes reformas para estabilizar el orden democrático en Guatemala. Y por eso es tan importante hablar de reformas importantes. La ley electoral, ley orgánica del Congreso, hay que mencionarlo, corregir defectos en el Código Penal, ley contra la delincuencia organizada, la ley orgánica del Ministerio Público, que es muy importante, y otras cosas que tenemos que corregir este año y para Vamos a hablar de leyes, pero digamos, sí. Se puede hablar de leyes, se puede hablar de reformas, si la forma de pensar de las demás bancadas o si la forma de pensar de la bancada oficial, duele, ¿verdad?, decir la bancada oficial porque uno está acostumbrado a ser oposición y llamar a oficialistas a los malos. Es más fácil ser oposición, es más fácil. Estar del lado del gobierno. Si no se llega a un acuerdo ahí, va a seguir pasando temas como que no pasó el estado de calamidad. Y eso fue como una muestra de si no, aquí todo es platicadito, dijo un diputado que vino aquí. Sí. Si no hay esa plática, si no hay charlas, si no hay... A mí nadie me presentó nada, dijo otra diputada. Si eso no se da, no van a ir caminando las cosas, mucho menos la reforma profunda que necesita el Estado. ¿Qué hacemos? Digamos, ahí hay grupos, todos los partidos tienen grupos, seamos honestos, ¿verdad? Y si uno va a la UNE, estaba dividido en 3 y siempre ha sido así, no es de esta legislatura, digamos, ¿verdad? En Semilla, el jefe de bloque es que Samuel, ¿verdad? Sí, Samuel Andrés Pérez Álvarez. ¿Cómo es tu relación con Samuel? Lo respeto mucho, creo que tiene un gran talento y tendrá una gran carrera en la medida en que podamos mantener la unidad. Presidente del Congreso durante 3 días, el propio sistema conspira para que no pueda consolidarse en ese cargo y de ahí que tengamos una lucha para reivindicar los plenos derechos de todos los diputados del bloque Semilla, incluyendo el suyo, así que un saludo al colega Samuel Pérez. ¿Hay división en Semilla? Todavía no. Siempre hay divisiones, en todos los proyectos democráticos debe haberlas. Sería penoso que un proyecto político estuviera integrado por personas que dicen amén a todo. Eso no es democracia, muy por el contrario. El partido Semilla, que nos costó tanto construir, es la suma de una pluralidad de ideas que de forma muy honesta y muy sincera convergen en un encuentro muy dinámico. Así que las divisiones siempre existen.
Pero más importante que las divisiones es la lealtad y la sinceridad. Es decir, las diferencias en lo interno no tienen por qué hacernos fragmentarnos hacia afuera. De tal suerte que todos nosotros estamos en la mejor disposición de defender al colega junto al que luchamos, porque somos un mismo proyecto político. Esas son las convicciones del Movimiento Semilla. Muy bien. Estamos sobre los 100 días, Raúl. Sí. Los famosos 100 días, que yo no sé por qué los presidentes se ahorcan solitos con estar ofreciendo que en 100 días van a hacer esto, van a hacer lo otro, y todo el mundo está en expectativa. Bueno, estamos subidos en ese número mágico, expectativo. Sí. Bueno, no pueden enmendarse los problemas de un país ni siquiera en 4 años. Es imposible sanear en 4 años un país que está sufriendo desde hace 500. Es un poco complicado. La frontera de los 100 días es una práctica desde hace un par de gobiernos donde queremos imponernos una frontera para dar muestras de que las cosas están cambiando. Y yo pienso que la administración del doctor Arévalo va por buen camino. Distinto es que a veces comuniquemos oportunamente mucho de lo que estamos haciendo y probablemente en términos de comunicación haya que hacer algún ajuste, haya que virar 45 o 90 grados para poder comunicar de mejor manera mucho, insisto, de lo que estamos haciendo. Errores ha habido naturalmente, omisiones también, pero el mejor maestro es el error. Y en la medida en que podamos aprender de lo que hemos hecho mal y de lo que no hemos hecho, creo yo que los siguientes 100 días y después los que falten para completar ese periodo de 1461 días que hay en un periodo constitucional, podamos satisfacer las más altas expectativas de la población. Así que ahí vamos, creo que hay cosas muy importantes, muy interesantes, muy buenas y también un sano ejercicio de reflexión de lo que no hemos hecho de forma muy certera y de lo que hemos dejado de hacer, que creo que es importante hablar de eso también. Hablemos de lo que hemos dejado de hacer. Me parece, Roberto, que nosotros fuimos electos no para recibir golpes como un saco de box, sino para darlos. Para dar puñetazos. Y eso todavía no se ve. A veces, sí. Resulta que en política la diplomacia sirve durante un tiempo, pero hay un punto en el que tu adversario no merece diplomacia, merece un somatón en la mesa. Y yo creo que estamos en esa etapa en la que tenemos que definir cuándo conversar, cuándo exigir y cuándo plantarnos. Y creo que en la medida en que podamos desarrollar ese carácter, esa determinación, podremos satisfacer un poco mejor las expectativas de la población. Debemos tener la mejor actitud y sobre todo no conformarnos simplemente con aceptar las fallas y ofrecer disculpas cada 15 minutos. No, tenemos que ir corrigiendo y sobre todo tenemos que ser los guerreros que la población espera que seamos, tanto en la presidencia de la República, en el Congreso de la República y las alcaldías que hayamos ganado, los actores democráticos, que los actores democráticos son mucho más que el Movimiento Semilla. Hay que decir que hay varios partidos políticos genuinos que se organizan de manera muy honesta y muy sincera, que representan una gran esperanza para el presente y para el futuro, y en la medida en que podamos conversar en los mejores términos, creo yo que podremos contener el intento de golpe de Estado que todavía existe, porque tenemos que restablecer aquí en este país el orden democrático que ha sido roto por algunos actores golpistas desde el año pasado. Entonces estamos demasiado lentos en los 100 días. Todavía recibiendo y dando poco de regreso. Todavía hay muchos amigos de Miguelito por ahí, o sea... Demasiados. Hay demasiados. Creo que está tomando más tiempo del que la gente habría esperado, pero creo que hay que revalidar no se vale que una y otra vez la confianza en el doctor. Hay que quitarlos. Hay que quitarlos en algún momento, pero el doctor de forma muy acertada, el presidente Arévalo, dijo, algunos esperan que resolvamos todas las patadas. No todo tiene que ser a patadas. De vez en cuando hay que dar un somatón de mesa. Él es diplomático, creo que es el mejor canciller que hemos tenido en la historia, por lo menos de los últimos 60 o 70 años, y su escuela es esa, la de la diplomacia y la de la negociación. Y en algún momento habrá que intensificar un poco las acciones y ser un poco más duros, más severos, más categóricos y sobre todo intolerantes con los actores corruptos, porque no podemos tolerar la presencia en esta nueva era democrática de actores que contaminaron el servicio público, que han prostituido el servicio civil y que representan una amenaza para las aspiraciones de la población. Hay demasiada gente de las últimas 2 administraciones a la que hay que echar, pero hay que echarla bien para evitar reinstalaciones. Llenos de sindicatos. El sindicalismo no es necesariamente malo. Resulta que hay una parte del sindicalismo que ha distorsionado el sentido de las protecciones laborales y tenemos que poner los puntos sobre las IES.
En la medida en que haya sindicatos genuinos, honestos, que se constituyan efectivamente para garantizar o para proteger las condiciones de los trabajadores, enhorabuena, pero son demasiadas las excepciones a esa regla, porque la regla es la de la protección laboral y la excepción es la del abuso. Y hay demasiados abusos actualmente en algunos sectores sindicales dentro de un montón de instituciones lugares están estatales. Emplazados, no puedes despedir Sí. a nadie. Tenemos que corregir eso, Roberto, y la reforma constitucional es inevitable en ese sentido, porque la mala utilización de las garantías laborales solo propicia que se enquisten en el servicio público personas indeseables. Y eso tenemos que corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? Yo creo que es el momento de abrir el diálogo de la reforma constitucional. No para que la impulsemos en esta legislatura, no veo yo condiciones para que podamos hacerlo en la 10ª legislatura, pero quizás en la siguiente. Pero una reforma constitucional no se cocina de la noche a la mañana. Este es el momento para hablar de los cambios necesarios para fundar un nuevo país, la gran reforma del Estado. Recordarles, masculán, preservativo de marca alemana, para hacer el amor con tranquilidad y con responsabilidad. A su alcance en tiendas de conveniencia y en las farmacias más cercanas. Muchos amigos de Miguelito todavía en el poder, gente de los últimos 2 gobiernos, gente que tiene cualquier cantidad de tiempo que está ahí, va a tomar tiempo, vamos despacio. Un Congreso que dice no hay alianza, tenemos que volver a construir algo. Aquí hubo gente que dijo no hay agenda legislativa, tenemos que construirla para trabajar sobre la base de algo. Hubo quien hasta me dijo a mí, si Alvarito Arzú me presenta algo y es bueno, lo voto, no es que esté casado con Semilla. Todo ese tipo de temas. Nosotros hablamos mucho del golpe de Estado, que fue lo que unió. Realmente estaba mal dicho, porque no era querer quitar a Yamatei, que hubiera sido el golpe de Estado. Era detener la transición, que fue lo que trataron de hacer. Atentar contra la voluntad popular. 1000 veces atentar contra la voluntad popular, violar la ley electoral y partidos políticos, violar la Constitución a no dejarlo tomar posesión. Pero eso, hace un ratito hablabas de algo. Eso no ha parado. No. ¿Estás de acuerdo conmigo que no ha parado? Están no se ha tratando de detenido. quitar a Bernardo, a Karen, al señor presidente. La conspiración antidemocrática continúa. Y no obstante, el categórico mensaje de un ancho sector de la población que durante 106 días, desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 14 de enero del 2024, inclusive, se plantó frente a un edificio bastante contaminado ya por dentro, en el edificio Gerona, para decir aquí la voluntad popular se respeta. No obstante ese mensaje popular tan sonoro, tan categórico, hay actores antidemocráticos que están determinados a continuar con la conspiración en contra de los legítimamente electos. Y en la medida en que continúen en sus cargos, porque no creo que renuncien, para renunciar hay que tener dignidad, y algunas personas no conocen la palabra dignidad. En la medida en que continúen en los cargos, creo yo que no podemos dormir con los 2 ojos cerrados, tenemos que estar muy alertas y muy despiertos para que desde nuestras trincheras, desde nuestras posiciones y nuestras representaciones, mantengamos a flote y de manera permanente en la conciencia y el discurso popular que aquí hay actores antidemocráticos que desde fiscalías y judicaturas no han renunciado al intento de despojar a los legítimamente electos de sus cargos. El intento de golpe de Estado no ha cesado. O sea, el fantasma sigue ahí. Sigue ahí. Van a tratar de enjuiciar a Bernardo. No obstante el desprecio de la gente, a la vicepresidenta de la República, hay cualquier cantidad de países, a diputados, incluyendo a Raúl Barrera. Algunos, sí. Acusado ahí por el tema de la San Carlos, Raúl. Una tontería. Hay cualquier cantidad de países, los más desarrollados y democráticos del mundo, que han mandado un mensaje muy claro. No permitiremos el ingreso de actores corruptos y antidemocráticos. Ya son parias internacionales y ellos lo saben. Si tuvieran dignidad ya habrían renunciado, pero insisto, no todos conocen la palabra dignidad y en efecto hay casos tan absurdos como el relacionado con la Universidad de San Carlos, donde estudiantes, docentes, activistas y algunos de nosotros acudimos al campus el día en que el campus fue liberado, el día en que se anuncia que sería abierto, porque queríamos atestiguar ese momento histórico. Y por estar allí, se nos señala de haber conspirado, de haber fraguado y de ser los responsables de depredar el patrimonio, de usurpar, de organizarnos de manera ilícita para delinquir. Son casos tan absurdos, son casos
tan improcedentes, son infamias en contra de la lógica, de la razón y de la justicia, que no pueden quedar impunes. Es decir, no basta con liberar efectivamente a todos estos jóvenes de los cargos que injustamente les imputan. En el futuro hay que hacer procesar a quienes utilizaron el sistema de justicia como instrumento de represión política. Esto, Roberto, no puede quedar incluye impune. periodistas, incluye... Sí, total. Cualquier cantidad de personas, sí, gente honorabilísima. Activistas políticos, incluyendo los propios estudiantes, separando que efectivamente quizás un grupo pudo haberse organizado de manera permanente para tomar instalaciones universitarias, pero de allí a que se involucre a 100 personas más por haber acudido el día en que el campus fue abierto, es utilizar, es manipular, es distorsionar la legislación penal para utilizarla como instrumento de represión política. Y es el sello de la actual administración dirigida desde la cabeza en el Ministerio Público. Por eso resulta tan lamentable. Y lo que ha pasado, Roberto, no puede olvidarse. Lo que está pasando en Guatemala no puede quedar como una anécdota. Tenemos que generar memoria histórica para que lo que está pasando en este momento, desde el 12 de julio para acá, no se repita nunca más en Guatemala. Pero a ver, Raúl, hagamos memoria. Digamos, la Universidad de San Carlos no cierra solo por la pandemia. No. La verdadera razón... Por un fraude electoral interno. O sea, sí. hay... En abril del año 2022. Es una vergüenza que las instituciones la llamadas... empieza en el 20, en el 22 tenían que haber estado abriendo. Correcto. Lejos de abrir, lo cerraron más por esa acusación de fraude electoral. En abril de 2022 se desarrolló el proceso electoral interno en la Universidad de San Carlos. Fraudulento, grotesco, vergonzoso. Y como resultado de esa infamia, de esa afrenta en contra de la dignidad universitaria, los estudiantes deciden tomar sus instalaciones en ejercicio del derecho de resistencia que les garantiza el artículo 45 de la Constitución y exigen nuevas elecciones. Pero los llamados a repetir el proceso electoral necesitarían, para tener esa conciencia, un poco de dignidad, y resulta que no la tienen. Y desafortunadamente personas con ocasión de una beca, de una plaza laboral, de un contrato o de un viaje al exterior, venden su voto en cuerpos colegiados como juntas directivas o como consejos superiores universitarios y validan un fraude electoral. Es una vergüenza, Roberto. Mataron a la Universidad de San Carlos. Toda la gente que luchó durante largos años por la dignidad universitaria se revolcaría de ver aquello en lo que han convertido la máxima casa de estudios en Centroamérica. Y es por eso que no basta pasar este trago amargo y que los casos ficticios que han sido montados en contra de los estudiantes protestantes o quejosos puedan liberarse de esta responsabilidad. No basta con eso. Lo que necesitamos, Roberto, es generar conciencia de la enorme afrenta implícita en utilizar recursos universitarios, la infraestructura de un Consejo Superior Universitario, fiscalías y judicaturas como instrumentos de represión política, habiendo tantos crímenes reales que perseguir. Los actores antidemocráticos ocupan buena parte de las instalaciones fiscales y judiciales como simple herramienta de represión política. Es imperdonable. Esto incluye a la señora vicepresidenta, que también fue candidata ¿sí? a rectora, digamos de alguna manera, rector magnífico, con una campaña, como muchas, ¿verdad? Sin recursos, peleando contra el sistema, la presión que hay, si no votas por mí te quito el empleo, que quienes están a su cargo. Para los constituyentes, Raúl, es traumatizante. Que dejamos una sola universidad estatal, sí. Le dimos cualquier cantidad de plata, le mantuvimos la autonomía, pero además la metimos a la Universidad de San Carlos, metiendo a la academia a votar en todas partes y a tener presencia en todas partes. Y ahora resulta que la única universidad estatal no está abierta. Empezó a abrirse y eso sirvió para presentar demandas contra quienes estorbaban en el proceso electoral y más. Hay muchos catedráticos que ya no fueron ubicados en sus puestos porque estuvieron del otro lado el día de las elecciones. Yo conozco estudiantes que pues no les han dado fecha privado, que no les han autorizado su tesis porque estuvieron abiertamente en el otro lado, como decimos los contrarios. De verdad, no se vale que hagamos esto con la Universidad de San Carlos. No se vale, Roberto. ¿verdad? La Universidad de San Carlos es una guatemalita. Y es autónoma, independiente, con plata. Es una Guatemala pequeñita, es un mini universo donde podemos evidenciar, donde podemos descubrir la magnitud
de la destrucción del régimen democrático. Bueno, lo que pasó en la San Carlos es el ejemplo de lo que está pasando en el país. Sí. A eso me refiero. Sí. A eso te referís. Guatemala es una extrapolación de lo que está pasando a pequeña escala, pequeña entre comillas, dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y lo que hay que decir es un llamado a los estudiantes, a los docentes, a la gente consciente de que la dignidad universitaria no se vende y de que no es posible, Roberto, que supuestos profesionales ignoren la libertad de emisión del pensamiento y que persigan a las personas y que las molesten por sus opiniones. Esto es contrario totalmente a las garantías que la Constitución enarboló en el momento de su promulgación en 1985. No podemos permitir que se enjuicie, que se judicialice a una persona con ocasión de sus opiniones o del legítimo ejercicio de resistir para garantizar sus derechos y sus libertades. No se puede, Roberto. Mataron a la Universidad de San Carlos y el llamado a la gente es que tenga conciencia y a que no permita que por un viaje, por una beca, por alguna prebenda, algunas personas vendan sus votos. En ninguna parte no se puede tolerar, no podemos lo que pasó en la San Carlos, lo que está pasando en la San Carlos es el reflejo, ¿verdad?, de lo que está pasando en el país entero. Sí. El reto para el presidente Arevalo es enorme. Sí. Ya hablamos de que subidos sobre los 100 días y que estamos el día de hoy, vamos exageradamente lentos. La gente esperaba cambio más rápido, la gente se espera, llegó el presidente, una varita mágica, hay que despedir a todos los amigos de Miguelito, la gente de Jimmy todavía está ahí, no camina ninguna demanda en contra de ninguno de ellos, doña Consuelo sigue en su puesto, ella no se va a ir, pero tampoco va a caminar, el antejuicio contra ella tampoco ha caminado, está muerto en la corte. Debería prosperar. Debería prosperar. No 2 años le quedan en el cargo, salvo que tenga alguna epifanía de conciencia y que renuncie, lo veo poco probable. Le quedan 2 años en el cargo y el 17 de mayo del año 2026 habrá una nueva persona al frente del Ministerio Público y esperamos que a partir de ese día pueda ser plenamente restablecida la lógica del Ministerio Público, que la lógica del Ministerio Público es perseguir el delito y proteger al vulnerable, no lo contrario. Lo que han hecho con la institución del Ministerio Público, convirtiéndolo en un instrumento de represión política, es una infamia que no puede quedar impune, Roberto. Bueno, hay muchas leyes que cambiar. Por otro lado, hay quienes dicen, yo era la opinión de no se metan al Congreso. Yo mandé mensajes aquí claros de no agarren el control del Congreso, no saben lo que es ese monstruo de 7 cabezas, ¿verdad? Y controlar el Congreso va a ser un de 160 difícil, cabezas, ¿verdad? a veces. 160 cabezas, todas tratando de sobresalir, de decidir con sus propios intereses. Ese es un Congreso por el momento apagado. Me encanta el tema de decir el trauma del 93, las reformas constitucionales del 93 nos traumaron a muchos. Eso incluye que el Congreso entre en un receso parlamentario a partir de 15 de mayo. Correcto. Ya no hay plenarias. De manera que vas a pasar 15 días de mayo, junio y julio sin poder aprobar ningún tipo de ley. Bueno, nos va a servir para hacer las paces entre las bancadas, construir una agenda legislativa. Samuel tiene esto a cargo, hay distintas gentes en la bancada. Yo lo que veo, honestamente, pero puedo estar equivocado desde aquí, es un Bernardo Arevalo alejado del Congreso, molesto inclusive por la actitud de los diputados que en algún momento fueron amigos y ahora son amigos, pero ya no de besito, solo de mano. Esto no refleja, digamos, la relación. Samuel, que es quien tiene o tenía el liderazgo en el Congreso, lo ha ido perdiendo poco a poco. La Corte lo ha hecho que lo vaya perdiendo, porque aquí el que no tiene un cargo va perdiendo el poder, el que pierde una batalla va perdiendo un poder. Eso ha desgastado inclusive la relación entre Bernardo y Samuel, ¿verdad? Que debería ser muy buena, ya no es. ¿O me equivoco? Intentamos que la comunicación con el gobierno, con el Poder Ejecutivo Nacional, sea fluida, dando ejemplo de la separación de poderes, cosa que es muy novedosa en Guatemala. Porque estábamos acostumbrados a anteriores gobiernos a que el presidente con una llamada telefónica alineaba a todos sus diputados, que hay que decir que el hecho de que provengan de un mismo proyecto no los hace sus diputados, porque el sistema republicano exige separación de poderes, pero tiene que haber coordinación. Y en esa coordinación sin duda ha habido algunas fallas. Yo no diría que los liderazgos en el Congreso como el de Samuel se han debilitado, simplemente hay una multiplicidad de liderazgos, todos los cuales tienen su propio interés. Y en esa colisión de cabezas a veces es difícil negociar.
La bancada Semilla tiene 23 diputados y cada uno de esos 23 puede convertirse en algún momento en un líder emergente o un líder permanente. De suerte tal que cada día, cada uno de estos diputados acumula una experiencia que le permite entender de mejor manera la dinámica parlamentaria y hacer todo lo posible para poner ese conocimiento al servicio de una máxima aspiración, que es tener un orden democrático. Y el orden democrático parte sobre la base de la estabilización de las instituciones que han sido menoscabadas desde juzgados, porque no puede ser, Roberto, que una cantidad determinada de ciudadanos, cientos de miles de ciudadanos, hayan depositado en 23 personas un mandato, el mandato de representarlos, y que ese mandato resulte menoscabado por la emisión de una orden que proviene de un juez corrupto. No podemos permitirlo. Y para corregir eso, necesitamos enmendar algunas cosas como la ley orgánica del Congreso. A eso, digamos, para que nos entiendan un poco, usted que nos está viendo ahí, digamos, lo que ha pasado en el Congreso de la República es que un juzgado intenta detener la participación de Semilla en plenas elecciones, en plena campaña. Salimos los constituyentes, además de un montón de gente más y un montón de sectores, decir, no se puede. No solo no se vale, sino no se puede. Parar a Semilla en su participación, precisamente los constituyentes que en la constitución anterior, ¿verdad? En la ley electoral anterior se le daba parte al Ministerio Público que opinaba sobre la inscripción o no de un partido. Sí. Por eso nosotros quisimos dejar fuera al Ministerio Público. Sin embargo, el Ministerio Público se mete, le pide al Tribunal Supremo Electoral que saque a Semilla de la contienda, el tribunal no le hace caso, se cambia, porque no estaba en esa manera el tribunal, pero se cambia para bien, para su propio bien. Sí. Y entonces Semilla no desaparece. Pero ahora Semilla es un grupo de diputados independientes, porque la gente dice Semilla es independiente. No, Semilla está suspendido. Por lo tanto, los diputados y diputadas de Semilla son diputados independientes. Eso hace que no puedan presidir comisiones, que no puedan ir a junta directiva, y la Corte no dejó que Samuel presidiera una comisión extraordinaria, que eso ya me pareció el colmo, porque eso sí no está contemplado en la ley orgánica de una comisión presidencial para tratar una ley. Ahí ya la Corte no se vio haber metido, era un tema interno. Entonces hay que cambiar muchos temas. Hay que cambiar leyes para sacar a Consuelo, o vamos a esperar los 2 años, o vamos a cambiarla. Se cambió para que Telma no se fuera, ahora habrá que cambiarla para que Consuelo se vaya. Hay que cambiar la ley orgánica del Congreso para evitar esta manipulación de qué es transfugismo, qué no es transfugismo, qué es ser independiente, qué no es independiente. Bueno, hay que cambiar la ley electoral, le vamos a entrar a la ley electoral. Deberíamos. Bueno, si Raúl Barrera fuera el presidente del Congreso o el operador político del gobierno, ¿a qué leyes habría que entrarle? Suponiendo que les quitamos esa molestia a los amigos que ya no son de besito, o amigas que ya no son de besito. Supongamos que ya eso pasó, volvemos a contentarnos y hacemos una agenda. ¿Qué agenda sería para tratar de ganarnos otra vez la confianza de los demás? ¿Cuáles son las que se necesitan y cuáles nos van a contentar? Tenemos que hacer un máximo esfuerzo por impulsar reformas estratégicas que restablezcan un orden democrático que fue roto desde el año pasado. Y en la lista de prioridades, en mi criterio, la reforma más apremiante es la de la Ley Orgánica del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque no podemos tener un orden democrático cuando unos dignatarios están menoscabados en su representación frente a los demás. Tenemos que corregir algunos defectos de la Ley Orgánica del Congreso de la República para que todos los diputados que recibieron un mandato en las urnas tengan exactamente las mismas condiciones. Y al mismo tiempo, Roberto, tenemos que hacer otras reformas paralelas para que se integre un ecosistema de cambios que permita la estabilidad democrática. La otra gran reforma es la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, porque la reforma del año 2016, formalmente un error contra el que yo mismo protesté desde entonces, lo que hizo fue blindar a una persona sin pensar en la institución hacia el futuro. Y creo que todos los que tenemos alguna conciencia democrática coincidimos en el error que se cometió en el año 2016 cuando se blinda indebidamente a un funcionario con el argumento de garantizar su autonomía. Y tampoco se trata de revertir simplemente la reforma del año 2016, porque pasamos de crudo a quemado. No queremos regresar a estar crudos. Necesitamos garantizar un equilibrio normativo
político y jurídico, Un por término medio. por el que quien ocupe el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público a partir del 17 de mayo del año 2026 tenga la suficiente autonomía para desempeñar plenamente sus funciones, pero que tampoco esta persona pueda operar con total impunidad, de suerte tal que se sienta intocable, que es lo que tenemos ahora. Hoy tenemos un régimen de impunidad donde se sienten intocables porque una reforma legal indebidamente introducida en el año 2016 blindó un cargo que no debíamos blindar. Una cosa es asegurar autonomías y otra cosa es procurar impunidad. Lo de 2016 fue un error, debemos corregir ese error y al mismo tiempo tenemos que pensar en el proceso electoral que se viene ya dentro de 3 años, insisto, en 33 meses. Ya habrá un proceso electoral convocado, estaremos nuevamente. Ya pasaron 100. En un proceso electoral, ya pasaron en 100 días, Sí. poco más, y en 33 meses estará convocado nuevamente el proceso electoral y no podemos lanzarnos a una nueva contienda bajo el actual régimen porque es insostenible. Tenemos que corregirlo para estabilizar el país. Ley orgánica del Congreso para que haya igualdad, equidad en los representantes, porque todos recibieron el mismo voto y todos Correcto. deberían de tener las mismas calidades. Sí. Esa confusión, esa mala interpretación del transfugismo, eso que no está funcionando, sí. pero sin retroceder. 1. 2, la ley orgánica del Ministerio Público, admitiendo que fue un error lo que se hizo en el 2016 y aprovechar para esa reforma para crear un Ministerio Público independiente. Autónomo. Pero autónomo. Y que no pase, porque ella, acordemos que doña Consuelo, a quien no tengo el gusto de conocer, es reelecta y su reelección fue lo que dio mucho de qué hablar. En una reelección lamentable, donde la propia Corte de Constitucionalidad se pone a jugar ping-pong y por una resolución saludable para el país toma otras 2 catastróficas y ordena que se incluya dentro de la lista final de candidatos a una persona que había tenido que dejar el cargo, que debió abandonar el cargo desde el año 2018. Es una pena que nos hayan impuesto durante 4 años más a una persona tan lamentable. No nos da tiempo, pero habría que reformar esa ley que a mí me tocó aprobarla y lo hice pues con mucho gusto y en mi época funcionó, elegimos en el año 94 ya una buena corte, digamos en aquel entonces todavía en la época de estaba del 2009 al 2011 logramos estrenar esa ley, pero digamos ya no funciona. Entonces hay otra ley ahí. De comisiones de postulación. ¿Verdad? Las comisiones de postulación. Pero que hay otra ley ahí que también, si no cambiamos la administración de justicia, hay que entrarle a esa ley. Pero la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, después de la CAME, nos llevó al Congreso de la República una iniciativa de ley que tiene de todo un poquito. ¿Se le va a entrar a la ley electoral? ¿Es necesario entrarle? Como estamos soberano que Raúl tiene el control del Congreso, o por lo menos la operación, ¿cómo le entramos a la ley electoral? La representación popular sí la tengo de una parte de los electores del ¿Sí? Distrito Central, 132,000 personas que pensaron que seríamos, y digo seríamos porque fuimos 7 los electos, genuinos representantes, y ojalá podamos serlo a lo largo de este mandato. Necesitamos, sin duda, reformar profundamente el régimen electoral, y un primer ejercicio ha sido la instalación de estas mesas en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral organizadas por el Tribunal Supremo Electoral, que después de una serie de reuniones en 6 sesiones, si no recuerdo mal, han recopilado las más sentidas demandas de la población y han intentado sistematizarlas. Y hemos recibido ya en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República un anteproyecto de reforma de la ley electoral. Sin embargo, tengo que reconocer de manera muy sincera que es bastante omiso y defectuoso en algunos pasajes, de forma tal que necesitamos nosotros hacer nuestro propio aporte para que el producto resultante incluya las más sentidas demandas de la población. Y al mismo tiempo hay otras iniciativas de ley que ya han sido presentadas y necesitamos hacer un dictamen conjunto, un dictamen unificado que tome lo mejor de cada una de las fuentes para que el proyecto de reforma sea lo suficientemente ambicioso para que primero satisfaga las más altas aspiraciones de la población en términos de calidad democrática y que genere condiciones de estabilidad para que en el futuro no se repitan las arbitrariedades que tuvimos que soportar en las elecciones del año 2019 y sobre todo 2020. Sobre eso no lleva la iniciativa de la CAME casi nada. Es bastante omisa. Yo te diría, Roberto, que la máxima prioridad de la reforma electoral
es proteger la jurisdicción electoral. El artículo 223 de la Constitución que suscribiste, que firmaste el 31 de mayo de 1985, establece que todo lo relativo al régimen electoral, la vida de los partidos, debe ceñirse, debe regirse por lo que establece la ley constitucional y de partidos políticos. De tal suerte que no podemos permitir que un juez del orden común, un juez ordinario y mucho menos un juez corrupto invada la jurisdicción de un tribunal supremo electoral. Supremacía que tenemos que reivindicar. Esa es la máxima prioridad de la reforma electoral, es blindar la jurisdicción electoral, que no significa procurar impunidad, porque si los miembros de algún partido político incurren en la comisión de algún delito, deben responder personalmente por la comisión de esos hechos, pero esa responsabilidad no puede nunca extrapolarse al conjunto de los miembros de la organización política a la que pertenecen, porque la responsabilidad penal, Roberto, es personalísima. De tal suerte que esta interpretación extensiva, arbitraria y grotesca que hace un juzgado de que por la vía de un artículo de la ley contra la delincuencia organizada intenta dinamitar a un partido político es inaceptable, Roberto. Porque buscaron en la ley de la delincuencia organizada. Es una infamia. Un artículo es una vergüenza. Para suspenderlo, porque como la ley lo que dice es que no se puede cancelar el partido, trataron de suspender. La verdad que geniales. Los del MAL siempre... ¿verdad? Siempre están en la jugada, ¿sí? Los que están predeterminados a hacer el mal siempre buscaron la forma para que la población nos entienda, o quienes nos ven nos entienda, es la iniciativa de ley que llegó la presidenta Alfaro. No es la única iniciativa de ley. No. Es producto de la CAMI, de la Comisión de Actualización y Monitorización Electoral. Correcto. Pero hay un proyecto que ha presentado la UNE, hay otros proyectos que ya estaban y van a haber más proyectos. O sea que lo que se necesita es unificar en un solo dictamen que debería salir este año, Raúl, o no va a dar tiempo a aprobarlo, mandarlo a consulta a la misma Corte de Constitucionalidad y empezar a ponerlo en vigencia porque la campaña ya está cerca. Si de mis manos dependiera, Roberto, antes de que se termine el primer periodo ordinario de sesiones el 15 de mayo, deberíamos tener ya una iniciativa de ley desarrollada e idealmente dictaminada para que durante el receso parlamentario, que va del 15 de mayo al 1 de agosto, se vaya a la Corte de Constitucionalidad. Porque hay que recordar que las leyes de categoría constitucional, que son 4, antes de ser reformadas, requieren de una opinión favorable, de un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, la que no tiene tiempos perentorios. Puede tardarse un mes, puede tardarse 6 meses. Y entendiendo el contexto de los tiempos, yo quiero pensar que la Corte de Constitucionalidad razonablemente no demoraría mucho en emitir su dictamen y en 2 o 3 meses puede devolvernos el proyecto de reforma efectivamente dictaminado para que en agosto, septiembre y octubre podamos aprobar la reforma electoral. Con cuanta más anticipación podamos aprobarla, más tiempo tendrá el saliente Tribunal Supremo Electoral y el entrante que comienza sus funciones en el año 2026 para organizar el nuevo proceso electoral sobre la base de un nuevo régimen electoral. Ese debería ser el plan. Deberíamos tener plena conciencia de que si no logramos la reforma electoral este año, en 2025 será mucho más difícil. Y en 2026 yo te diría que simplemente no sucederá. Si no aprobamos la reforma electoral en 2024, la probabilidad de conseguirlo en los años posteriores se reduce. Bueno, estamos hablando ya de que urge reformar la ley orgánica del Congreso, la ley orgánica del Ministerio Público. Urge entrarle a las comisiones de postulación o algo hay que hacer porque ya estamos subidos sobre el proceso. Urgirá algo para seguir acelerando el proceso que está muy lento a 100 días de haber tomado posesión. ¿La ley electoral es indispensable o va a ser más de lo mismo pero empeorando? Eso vamos. ¿Qué otra ley? Te diría que hay que corregir también, porque es parte de la estrategia golpista y es el instrumento que han utilizado para disparar en contra de los actores democráticos, es la ley contra la delincuencia organizada. Tenemos que suprimir ese artículo que ha servido de base para el intento de golpe de Estado, que es el artículo 82 de la ley contra la delincuencia organizada. Y después hay que dar un giro, no solo hacia lo político, porque puede ser que lo político sea parte de los pensamientos y las preocupaciones del sector más politizado de la población. Pero hay que pensar en la gente que vive a premios más cotidianos, el precio de las cosas, las medicinas encarecidísimas, malos servicios de salud. Es decir, el contexto político, si bien es determinante
para la determinación de condiciones de vida tolerables para la población no debe absorbernos plenamente, y nosotros debemos tener la capacidad de pensar también en la legislación que tiene que ver más directamente con el qué hacer con la cotidianidad de la gente. Y me explico. La ley de competencia. Aquí tenemos carteles en algunos sectores de la población que se ponen de acuerdo y se coluden para fijar precios en detrimento o en perjuicio de los consumidores. Tenemos que romper esos pactos de precios y tenemos que facilitar el ingreso de nuevos competidores para abaratar el precio general de las cosas. Y eso solo se consigue con una ley de competencia. Así que de la misma forma en que tenemos que impulsar, tenemos que promover y luchar constantemente por la reforma política y electoral, no podemos olvidar las demandas de la reforma social y económica. Tenemos varios frentes y tenemos que aprender a pelear en todos al mismo tiempo. Yo te quiero agregar a la reforma política la ley de servicio civil. La dejo ahí. Y verdad, pues estamos hablando, si los partidos no dejan de ser, ¿verdad?, agencias de empleo, no va a cambiar los despachos nada. De los diputados. La gente nos busca para pedirnos trabajo, cosa que es totalmente comprensible. Hay que decir a la gente que hacer una recomendación a un desconocido es tráfico de influencias. Aunque hay que entender y solidarizarse con la necesidad de la población, también tenemos que dar muestras de cambio cultural, tenemos que dar ejemplo y decirle a la gente: comprendo su necesidad, pero no le puedo hacer una recomendación para que me lo contrate el ministro, porque así entraron los amigos de Miguelito, y eso es parte del problema. Le dice a uno: mire, ese es parte del problema, fulanito porque entró por cuello. Pero yo también quiero entrar por cuello. Ese es un tema que hay que tocar. Entonces, el cambio político es ante todo de la cultural, reforma política, Roberto, que está difícil. Sí. La reforma social, que estamos hablando, la ley de competencia. Ya nadie menciona la ley de aguas. Estamos hablando... Hay que revivir ese debate. Nos surge la ley de vivienda. ¿Qué va a pasar con el tema de vivienda? Que es algo terrible. La reforma... Va a haber reforma fiscal, es otro tema que está ahí en la contienda, y una lucha entre la economía informal, que la tienen que formalizar de alguna manera para subir la recaudación fiscal. El ministro anunció reformas al presupuesto para llegar a más gente. Bueno, ahí está, aparte también, digamos, todo lo que es control de precios, y ese es otro tema que tampoco le han querido entrar. Somos un país sin oportunidades, un país que se muere de hambre, a pesar de que es una macroeconomía sana, de las mejores de la región, con una microeconomía fatal, donde la gente encabezamos la desnutrición, encabezamos el tema del hambre, encabezamos lo peor de lo peor. Si Haití no estuviera sufriendo lo que sufrió en los últimos meses, hace rato lo habíamos rebasado. Entonces estamos hablando de dos agendas distintas, pero con un Congreso que sigue en esos amigos que ya no son de besito. Quiero insistir en ese tema, ¿verdad? Es complicado. Es complicado ser parte de un órgano que tiene 160 cabezas distintas, donde hay grupos que se mantienen unidos. Tal es el caso de los diputados del Movimiento Semilla, porque somos diputados del Movimiento Semilla, Roberto. Un juez corrupto no nos va a despojar de esa representación. Y aunque estamos menoscabados en el reconocimiento ante el Congreso de la República, no somos independientes, somos formalmente independientes en el Congreso, pero tenemos un mandato y una representación, y hay que reivindicarlo todos los días. Somos diputados del Movimiento Semilla y es cuestión de tiempo para que corrijamos ese defecto en la ley. Hay que decir que es complicado un Congreso con 19 partidos políticos representados. Sin embargo, hay que decir que, por fortuna, algunos de los representantes electos para este nuevo periodo constitucional tienen la mejor voluntad de que las cosas cambien, porque se dieron cuenta de que aquí la taza se rompió. Llegamos a un punto de quiebre y de no retorno. 106 días de resistencia liderada fundamentalmente por los pueblos indígenas representados en 48 cantones, las alcaldías indígenas de Sololá, las comunidades de Chichicastenango, que con su ejemplo de resistencia mandaron un mensaje muy claro: aquí la voluntad popular no se mancilla. Ese mensaje que han dado tenemos que reivindicarlo todos los días, y por eso es que no podemos acomodarnos. Y en ese esfuerzo tenemos que luchar todos los días para negociar con algunos actores con los que es difícil negociar, porque una parte de esos actores estaban acostumbrados a otros estímulos de una obra, de una plaza, de algún viajecito, de algún cheque incluso, o de dinero guardado en búnker. Esa época se acabó, Roberto, y yo creo que el mensaje tiene que ir calando todos los días. Si esa costumbre de negociar de esa manera, lo vimos en el caso de
Jimmy Morales, ¿verdad? Penoso. Tenía apenas 6 diputados y se le dio un plazo cuando sacan la chequera y van de compras para y que pum, comprara. te sacas una bancada de la manga. Es una vergüenza que se vulnere la representación popular. Desde el primer día, con todo respeto, pero tenía que tomar posesión a 1 hora y tomó posesión hasta las 6 de la tarde porque no había logrado comprar los votos para tener el control de junta directiva. Es lo que han hecho. Pero la gente está esperando. Aquí hablamos muchísimo del tema salud. Yo quiero insistir, también es otro tema urgente, esa ley de vacunación que están presentando ahí, esa ley de medicamentos, no podemos seguir pagando ese precio por los medicamentos. Lo menciono no para hacerle propaganda a quienes yo creo que están haciendo un buen trabajo con sus iniciativas, sino para remarcar esa necesidad de hacer algo en el Congreso de la República, que sigue siendo mi pasión. Ahí es donde está bien. El presidente se distancia del Congreso de la República, estará molesto con la forma de ser o de querer negociar de algunos diputados. No creo que esté molesto, Roberto. Pero dentro del es un Congreso, espacio distinto, aún es una época diferente. Sin que el presidente se meta, que para mí está bien que no se meta, que se queden ese respeto a la independencia de poderes. Pero si no se hace algo en el Congreso de la República, nada va a caminar. Nada va a caminar. El llamado, Roberto, es a la población. A ser exigentes con los electos, con los diputados, con los alcaldes y con el propio gobierno, con el binomio presidencial, porque en la medida en que la población nos recuerde todo el tiempo, en las calles, en los mercados, en las colas de los bancos, en las redes sociales, que está atento a los acontecimientos políticos, solo en esa medida los actores políticos vamos a seguir alertas y dispuestos a introducir los cambios que necesitamos. Es decir, el ejercicio de la resistencia ciudadana no se terminó el 14 de enero, simplemente evolucionó. En la medida en que podamos politizar a la población y decirle a la gente que el pueblo de Guatemala es el que manda y que nosotros somos los que obedecemos, en la medida en que la gente sepa que ellos son los mandantes, nosotros los mandatarios, y el mandato es tomar decisiones para el bien común, en esa medida la historia de Guatemala puede cambiar. Así que trabajemos permanentemente por la instauración de un orden democrático. Un orden democrático necesitamos, Roberto. ¿Alguna idea para hacerlo ya con los demás diputados? ¿Cómo empezamos el diálogo, la discusión? Yo creo que sirve llegar y somatar la mesa y decir, bueno, es hora de tomar decisiones. Ya llevamos 100 días, ha habido una agenda social que ha avanzado, pero la agenda política sigue esperando cambios y sigue pendiente. Y yo creo que es momento, en este mes de abril, lo que queda, en los meses de mayo y en los meses de junio, de trabajar determinadamente para empezar a reformar las leyes estratégicas del Estado. ¿Por qué las leyes? Porque las leyes son los instrumentos con los que el poder puede o no puede hacer algo. Y lo que necesitamos en este país es estabilidad democrática. En la medida en que el intento de golpe de Estado continúe siendo una amenaza, en la medida en que fiscales y jueces corruptos continúen acechando a diputados y al binomio presidencial, no podremos avanzar como sociedad. Necesitamos reformar debatir ya más, Raúl, leyes estratégicas. Dialogar más, debatir más o no. Necesitamos debatir, y para debatir necesitamos que el que tenga una posición ideológica opuesta esté dispuesto a sentarse ahí, como estás ahí, sentado en esa silla. Así que la oportunidad es propicia, y antes de que termine esta muy grata entrevista, agradezco la oportunidad, pues hago el llamado a otros actores políticos, adversarios, ideológicos plenamente identificados. Puedo citar al diputado Rodríguez, que por cierto dio penosas declaraciones en los últimos días en contra del presidente de la República. Debatamos con los careos. Es decir, careemos las ideas, enfrentemos las ideas, porque solo el debate frontal permite a la población identificar quién está siendo sincero y quién busca manipular la opinión pública. Así que el llamado es al resto de colegas, algunos de los cuales tienen buena voluntad, a las amigas y otros no. Y a los amigos que ya no son de besito, ya los van a ir a buscar. Tengan paciencia. Sí. Se está creando la Necesitamos debatir frente a las Pero cámaras. a la oposición, Conversemos. ahí está el reto. Bueno, un llamado, yo lo voy a decir con nombres y apellidos. Alan Rodríguez, Álvaro Arzú Escobar. Gustosamente. ¿Verdad? Incluso Felipe Alejos, lo invito a que venga al debate. Debatamos. Aquí Raúl Barrera está haciendo un reto que yo creo que es necesario en un sistema democrático, debatir.
decir por qué no estamos de acuerdo en esto, por qué no estamos de acuerdo en lo otro. Yo les hago la invitación para que vengan, acudan a un debate. Hay actores, está Joel Acevedo, que quiso ser presidenta del Congreso. Sandra Joel, perdón. A Joel también hay que traerlo, a Joel el magisterio, ¿no? Un poco complicado, ¿verdad? ¿Será? Tenemos que hacer algo con algunos líderes Sandra Joel, sindicales. Álvaro Su, pues, Felipe Lejos. Invitados. La gente necesita. ¿Qué más? Shirley fue presidenta del Congreso. Vernos conversar frente a frente. Un debate. Sí, enhorabuena. Necesitamos debatir porque las entrevistas creo que nutren un punto de vista monodireccional, pero creo que solo el careo de las ideas nos ponemos a las órdenes. Ustedes saben que nos hemos portado neutral, ¿verdad? Hemos estado invitando a todo el mundo. Dejamos hablar, que es lo más importante, y la diferencia con otra forma de comunicarse. De usted depende, ¿verdad? Lo que sí no se vale es que el mensaje no llegue. Raúl, gracias por venir, de verdad. Gracias por la invitación. Y de verdad, yo insisto, hay que platicar con los amigos, volver a saludarnos de besito, y hay que debatir con los que no son tan amigos, llamados oposición, porque de eso se trata la democracia, ¿sí? Bueno, no ofendimos a nadie, pero si se sintió ofendido, una tacita de café, yo pago. Una taza de café, todo lo arregla. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias, Roberto.